a este último día del tutorial, ¿no? De MATLAB. Entonces voy a empezar compartiendo pantalla para arrancar la tutoría. Jennifer, no puedo compartir. Ya, un momentito, David. Perdón, Ya. perdón. Ok. Perfecto, ya. Ya. Dice que no. No, no puedo. Ah, ya. Ok, espérame un segundo. Ok. Entonces voy a compartir. El día de hoy vamos a ver dos cosas, ¿no? Vamos a ver un poco de gráficos, algo muy simple, ¿no? Gráficos, funciones, ese va a ser el centro, ¿no? Vamos a ver funciones, vamos a ver, una vez que hagamos funciones, pues a ver dos tipos, las vamos a ver. Vamos a ver las funciones que ya hay en MATLAB, ok, vamos a ver algunas, funciones en optimización, por ejemplo, funciones para resolver sistemas de ecuaciones no lineales, funciones para resolver, encontrar raíces de un polinomio, y luego vamos a ver funciones ya un poco más complejas, que son ya las que resuelven problemas, por ejemplo, como lo que vimos ayer, el BRP y otras aplicaciones, pues, ¿no? Eso trataré de cubrir el día de hoy. Muy bien. Entonces, bueno, gráficos en MATLAB, ok, consiste básicamente, acuérdense que esta línea que estaba aquí estoy definiendo un vector, ok, aquí estoy definiendo un vector que empieza en menos pi, va a incrementarse en 0.01 y va a llegar hasta pi, ¿no? Acuérdense que esto genera un vector. Posteriormente, lo que hago yo, si yo hago sin de ese vector, esto de aquí es como que el dominio, pues no, estos son los valores en X. El sin de X me dan la imagen, es decir, el correspondiente Y para cada punto, pues no. 629 en X y 629 en Y. Entonces lo que hace plot básicamente es graficar aquello, pues no. Lo grafica, ¿ok? O en este, si pongo plot solamente sin el X, pues asume que el primer punto es 0 hasta el punto 629. Si yo quisiera que, que realmente el dominio sea el que es decir, este menos 3.14 de 3.14, pues pongo X como coseno de X, pues, ¿no? Y de ahí el gráfico, pues, sale de esta manera, pues, ¿no? Menos 3.14 hasta 3.14. ¿Ok? Muy bien. Hold on es, por ejemplo, si ustedes quieren hacer otro gráfico y no quieren cerrar este, por ejemplo, quiero saber que este es el del seno, el del coseno, perdón. Yo quiero los dos, el del seno y el del coseno a la vez. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es poner hold on, me dice, ¿sabes que no me cierres las figuras? ¿Ok? Es decir, agrégala, dentro de esta figura, agrega otro gráfico. Entonces, yo lo que hago, tengo el gráfico del coseno, voy a agregar el del seno, voy a agregar el del seno, que X como seno, y en el mismo gráfico, pues aparecen las dos, pues, ¿no? Con un color el coseno y otro color el seno, por ejemplo. ¿Ok? Si yo quisiera que esto aparezca en otro gráfico, es decir, ¿sabes qué? No, yo quisiera que esto no sé, pongo figure y ahí me crea una nueva figura, y cuando yo grafico, pues voy a graficarlo, por ejemplo, el seno, ya me va a salir en la nueva figura, pues, ¿no? Ok, figure plot. A ver, algo pasa, bueno. Ah, ya, tengo que, no lo grafico en otra porque tengo el hold on activo. Entonces yo para que empiece a graficar en el otro figura, pues tengo que desactivar el hold on. Es decir, ya no eso significa, le estoy diciendo a MATLAB, ya no grafiques en la misma figura 1. Entonces a partir de aquí, el gráfico que haga lo va a hacer en la figura 2, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Entonces si ustedes quieren, y pueden agregar más figuras, pues dependiendo de lo que quieran, pues no pueden graficar cualquier función.
Si tienen muchas ventanas abiertas, muchas figuras abiertas y quieren cerrar todas, pueden darle clic aquí en cerrar o pueden simplemente poner close, como dice ahí, ¿no? Close figure. Perdón, close. Close sería solamente. Close, ¿no? Al poner close, todas las ventanas se cierra una por una cada figura, ¿no? Por ejemplo, close, close. Si quisiera cerrar todas de una sola vez, por ejemplo, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5, imaginen que tienen 6 figuras, ¿no? Ustedes pueden visualizar, existen 6 figuras. Si no quieren cerrar una por una, ponen close, all, y cierran todas las figuras de entrada, ¿no? Pueden poner también, escoger el eje, o sea, que un gráfico tenga un eje, un título y inclusive un label, pues, ¿no? Dentro del gráfico puede tener características, por ejemplo, el color de la línea, el estilo de la línea, inclusive markers, o sea, puntos. Por ejemplo, si ustedes utilizan este código, el gráfico va a salir de esta manera. Como les dije, acuérdense que ese código está en tutorial, códigos, Lecture 3, Lecture 3 Codes. Está el código, ¿no? Entonces, ustedes pueden simplemente coger, darle clic aquí, evaluar, y ahí el mismo gráfico que está en las diapositivas aparece acá al lado, pues, ¿no? Ok. Entonces, de esta manera, pues pueden, ¿qué hemos hecho aquí? Si vamos detenidamente, primero defino el rango, que es A, luego grafico el gráfico con X, que es A, Y, o la imagen que es seno de A, coma, y a partir de aquí yo defino, por ejemplo, el color del gráfico que yo quiero, el tipo de línea y también el porcentaje. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí yo le cambio y le pongo blue, si yo le pongo blue, entonces aquí sale el gráfico con color azul, pues, ¿no? ¿Ok? Acuérdense que sale la misma figura porque yo no he creado una nueva figura. Si yo quisiera crear una nueva figura, puedo poner, por ejemplo, figure, otra vez figure, y puedo poner, ahí lo vuelvo a ejecutar, pues, ¿no? Pongámosle el color, por ejemplo, yellow, amarillo. Entonces, al graficar aquí aparece el color amarillo, pues, ¿no? Aquí yo puedo, en vez de asterisco, yo puedo poner cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo puedo poner círculo. Entonces, yo puedo poner aquí, al lado del color, círculo. ¿Ok? Entonces, al ejecutar esto, color blue. Entonces, al ejecutar, va a salir en figura 2, porque obviamente en figura 2 yo no creo una nueva figura, sino que aquí mismo se grafica. Están los círculos, pues, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ahí pueden ustedes jugar, pues, dependiendo del gráfico que quieran hacer. Muy bien, entonces esto con respecto a gráficos. ¿Qué más? Y hay otros tipos de gráficos, por ejemplo, gráficos de lo que se conoce como barras o el STEM. Lo que hace es, a cada valor de X le asigna un valor Y. Por ejemplo, cuando X vale 1, Y vale 2. Entonces lo que hace básicamente es graficar esto de esta manera, pues, ¿no? También están aquí en los códigos, lo pueden ejecutar y van a tener el gráfico. ¿Ok? Entonces ahí está, pues, ¿no? Ustedes pueden apreciar justamente lo mismo, ¿no? Pueden servir, ¿no? Miren que aquí estamos haciendo justamente dándole un rango. Yo puedo cambiar el rango, yo puedo ponerle, por ejemplo, hasta el 100. ¿Okay? Y ejecutar. Y bueno, aquí pasa que... Ah, no, perdón. X y Y. No, aquí debería ser 10. Acá le quería poner 100. Y ejecutar. Entonces ahí está, miren. Por ejemplo, sale del 0 al 10 y, bueno, yo escogí ese rango, ¿no? Yo puedo escoger el rango que yo quisiera. De hecho, dentro de la misma figura, o sea, ya una vez trabajando con esta línea, uno puede acercar, puede poner acercar la imagen, pues, ¿no? O retrasar. Ok.
Esto es lo mismo que el anterior, solamente que va conectando los puntos. ¿Okay? Hace lo mismo, solo que conecta los puntos. Un gráfico de barras es lo mismo que el anterior, solamente que aparecen con barras. Y un histograma también lo podemos hacer. Por ejemplo, este histograma justamente es una distribución normal estándar, por eso es que la forma del histograma es esta, pues no, justamente los valores convergen a la media, pues no. Muy bien, entonces eso es con respecto a gráficos, ¿ok? Obviamente esos conceptos son los que yo utilizo, por ejemplo, cuando yo hago el código, de lo que lo que yo les he compartido, en el TSP, por ejemplo, hay una función que es print, que básicamente imprime lo que es los puntos y la secuencia, cómo están conectados, pues, ¿no? Entonces, yo uso justamente estos comandos plot. Miren, yo uso, por eso es que salían los puntitos en rojo y en asterisco, porque yo justo estoy dándole ese comando. ¿Ok? Ya, para crear gráficos en 3 dimensiones, vámonos un poquito más adelante. Ya, entonces, eso está en la Lecture 4. ¿Ok? Déjenme abrir. Entonces, para crear gráficos en 3 dimensiones, pues bueno, lo que se hace es... Bueno, hay varias cosas, pues, ¿no? Primero, curvas en 3 dimensiones. Por ejemplo, cuando tenemos la parametrización de las curvas y queremos graficar una curva en 3 dimensiones, se usa un comando que se llama plot3, xy y el parámetro t. ¿Ok? Donde t va, por ejemplo, ¿qué significa linkspace? Linkspace es una función que me dice, mira, voy a coger t, va a tomar valores entre menos 10 y 10, y a ese intervalo lo voy a dividir en 201 puntos, por ejemplo. Entonces yo después digo, mira, x va a ser valor, va a tomar este valor y y va a tomar este valor. Pues no, esto es básicamente parametrización de curvas. Entonces, en función de eso, pues, tengo el valor de x y de y el otro valor es t. Ok, en este caso, gráfico x, y t. Nótese que puedo reemplazar t por z, pues no. O sea, aquí yo podría poner z igual a otra cosa, o en este caso z es igual a t. Ok, en este caso z es igual a t, y ese es el gráfico. Si ustedes quieren hacer esta prueba, pues pueden irse a justamente códigos, Lecture 4 Codes, y abren el código, ya ahí está, y eso debe estar por aquí. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Ustedes pueden darle y grafican, pues, ¿no? Y sale el gráfico. ¿Ok? Entonces aquí está, por ejemplo, el gráfico de una curva en 3D, pues, ¿no? Sobre plot se puede llamar señalar puntos, sí. Por ejemplo, yo quisiera un punto particular, yo lo único que tengo que hacer es activar el hold on. Por ejemplo, yo activo el hold on. Es decir, mira, yo quiero referenciar un punto en particular. De hecho, yo tengo un pequeño ejemplo para responderle a Alfredo. En alguna clase cuando quise explicar, si ya voy a explicarlo a la superficie, un ratito. Cuando quise explicar el segmento de recta, pues hice un pequeño código en la cual básicamente, a ver, el segmento de recta, en la cual básicamente yo pongo 2 puntos y quería explicar este concepto, y bueno, se me ocurrió hacer un pequeño código para explicar que dependiendo del valor que toma t, el punto se va moviendo a través de la recta, pues no. De graficar un punto, la recta completa. Entonces le pongo 1, ingresa un valor del parámetro entre el 0 y 1. Entonces yo le ponía, por ejemplo, si es 0.5, el valor justamente de ese punto está en la mitad entre x y y, pues no. ¿Ok? Ya, eso con respecto a la pregunta de Alfredo, pues no, si yo puedo graficar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es usar el hold on. Lo que hago es usar el hold on, es decir, por ejemplo, en el gráfico del seno que estábamos viendo hace rato, voy a volverlo a graficar, este que está aquí, lo voy a volver a graficar. Ok, pero lo voy a graficar en una nueva figura para poder... ok, están los dos. Solamente quiero graficar un gráfico, por ejemplo esto.
Ya, yo quisiera señalar este punto, el 0,1. Entonces yo lo que hago es activar el hold on. Tengo que activar el comando hold on, necesito escribir hold on. ¿Para qué? Para poder seguir graficando algo aquí en la figura. Y luego voy a decir, mira, ok, yo quiero que me remarques el punto, quiero graficar plot, el punto específico 0 en X, 1 en Y. Graficar el punto 0 en X, 1 en Y, y esto lo voy a graficar de color, por decir algo, rojo, y lo voy a graficar con un asterisco. ¿Ok? Y cierro esto, pues, ¿no? Entonces, al hacerlo, como ustedes pueden apreciar, justamente ese punto me parece marcado ahí, pues, ¿no? Sabes que ese punto se grafica sobre lo que había graficado previamente. Ok, entonces estas superficies, contornos también podemos utilizar, ¿ok? Por ejemplo, si yo grafico la misma expresión, o sea, volviendo al tema de los gráficos en 3D, una vez que yo he definido mi función en forma paramétrica, porque aquí es lo que he hecho, definir mi función en forma paramétrica, yo puedo graficar también eliminando el valor de z, es decir, solamente la proyección de la curva sobre el plano XY, lo puedo hacer así, pues, ¿no? Ponen evaluate, perdón, es que no he ejecutado lo de acá porque lo creo que se borró. Déjenme volverlo a ejecutar. Ya, y luego puedo poner esto, pues, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? Entonces, esta es básicamente la proyección, es como que ustedes están proyectando la superficie, la curva sobre el plano XY. ¿Ok? Se puede orientar, o sea, ahí sí no he hecho algún experimento. Lo que yo he hecho, o sea, si quieren darle algún tipo de orientación, o sea, sí se puede. Saben que esa parte sí la he visto, sí se puede, pero no lo he hecho. O sea, sí, no, pero sí se puede ponerle una flecha. Si se refiere a orientar, ponerle una flecha. Ok, sí se puede hacer eso. Hay un comando por ahí, se puede investigar, pero en base a esto, pues investigan esa otra parte, pues y tienen con orientación. ¿Qué más le iba a decir? Ok, entonces ahorita para graficar funciones, superficies, lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Aquí es indispensable utilizar este comando para generar justamente, sí, se puede etiquetar los puntos en el plot, sí. De hecho, es lo que yo hago cuando yo grafico. No sé si se dieron cuenta, cuando yo ejecuto mi programa TCP, voy a verlo rapidito, a ver, déjenme venir acá, meta, TCP 2019, este. Cuando yo hago esto, miren, cuando yo hago programa TCP, a ver, no está aquí programa TCP, qué raro. Cogemos otro. A ver aquí. Por ejemplo, cuando yo ejecuto esto, ustedes pueden darse cuenta que cada punto tiene una etiqueta. ¿Ok? Si se puede hacer. Si ustedes se dan cuenta, yo dentro de mi gráfico de mi ciclo hamiltoniano, pues a cada puntito le doy un número. Etiquetar lo que dice el compañero. ¿Cómo lo hago? Pues esto lo hago, vuelvo y repito, es una función que yo creé. Lo hago de la siguiente manera. Grafico el punto, ¿ok? Que yo quiero marcar. Lo grafico, bueno, esto lo tengo almacenado en una matriz, por eso pongo P de I,1, P de I,2. Pero ustedes lo pueden poner directamente como lo hice hace rato. Es decir, pudieran hacer algo así, miren. Voy a repetirlo, ¿ok? Puedo hacer esto. Por ejemplo, voy a graficar esto. Voy a graficar voy a evaluar esto. Hoy no, déjenme cerrar. Evaluar nuevamente. Ya, y yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero graficar hold on, activo los hold on, no se olviden. Hold on, lo activo, acá está. Y luego digo, ¿sabes qué? Yo quiero graficar dentro de esa curva, quiero marcar el punto 0,1, ¿ok? Pero antes de hacer eso, ¿ok? O lo puedo hacer si quieren, lo puedo marcar. Y ahora si le quieren dar una etiqueta a este punto, lo que hago es decir estos comandos que están aquí. Uso aquí escribo el texto que yo le quiero dar, por ejemplo, yo voy a decir, mira, bueno, esto lo tengo de esta manera, ¿no? Sabes que este punto va a ser mi punto, cualquier cosa le puedo poner aquí. Puedo inclusive ponerle, si ustedes gustan, no, vértice, no sé, alguna cosa así.
Y luego yo voy a decir, mira, sobre el punto que ingresé, es decir, en el 0,1, agrégale por favor el texto vértice. ¿Ok? Entonces yo al hacer esto, dice, bueno, ya, perdón, aquí me estoy comiendo. Entonces aparece, como ustedes pueden ver, la etiqueta vértice sobre el punto, ¿no? Ok, entonces, no sé, con lo que me preguntaba el compañero, pues, ya, ahí está. Entonces ahí ya, bueno, hay muchísimas más cosas, pero ya no puedo entrar a ese detalle, ¿no? Pero ahí se aprecia lo del vértice. ¿Qué más? Allá, vámonos entonces a estas superficies. Ok, vámonos. Ya, entonces para verificar superficie, lo primero que tengo que hacer es definir un grid, es decir, como una malla de puntos, ok, que van a ser los puntos que toman X y Y, ok. Aquí, bueno, puede haber otra manera, pero de momento como yo lo sé, no he profundizado en esto, le soy sincero, siempre el plano XY, o sea, el dominio de la función de la superficie, ¿no? Una función de varias variables es rectangular, ¿okay? De entrada, o sea, lo grafico sobre un rectángulo, es decir, yo estoy diciendo que X y Y va a ser el rectángulo que está entre menos 4 y 4, ¿ok? Luego, digo que Z va a tomar, bueno, dependiendo de los valores que toma X y, Z va a tomar también valores. Ojo con esto, aquí utilizo el comando punto, ¿se acuerdan? Porque si ustedes se dan cuenta, X es un vector y Y también es un vector. Entonces, para que al elevar al cuadrado ese vector, para que efectivamente se eleve cada componente al cuadrado, lo que tengo que hacer es el producto, ponerle el puntito, pues, ¿no? Entonces, esto que está aquí también está en códigos 4. Ustedes pueden venir acá en surf, aquí, y listo. Una vez que han definido su dominio, recuerden que debe ser rectangular, y de hecho de rectangular cuadrada, definen la superficie que quieren graficar y aplican la función surf, x, y, z. Si quieren le agregan un título y listo. Ahí está, pues, ¿no? La superficie. Esta superficie la pueden manipular. Ustedes pueden manipular la superficie, ¿ok? Pueden también rotarla. Si quieren rotarla, pueden rotarla. ¿Ok? Pueden. Eso yo lo usaba cuando veía optimización. O sea, cuando yo a veces calculo varias variables, pues yo hago la función y les enseño el máximo local, mínimo local, cosas así, pues, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Eso es. ¿Ok? Eso por ahí preguntaba la compañera, por ahí me preguntaban por surf, ¿no? Ok. Muy bien. Contorno, eso también funciona para, eso es lo que se conoce las famosas curvas de nivel, ¿ok? Okay. Es cuando una función de varias variables le doy un valor k, en este caso a la superficie, pues, ¿no? Entonces, básicamente con el mismo, hago esto, pues, ¿no? Sí, con los mismos puntos x, y, z, lo evalúo y tienen contorno, pues, ¿no? Ustedes pueden escoger cuántas curvas de nivel quieren graficar. Por ejemplo, yo aquí hay 50. Pudieran poner solo 5 si prefieren, ¿no? Si prefieren, pueden hacer solo 5 y van a graficar 5 curvas de nivel de la superficie que estamos trabajando, pues, ¿no? La gráfica de intersección de las superficies, o sea, la intersección de superficies por lo general es una curva, ¿no? No he trabajado con eso, pero lo que sí podemos, obviamente, es que si tenemos la ecuación paramétrica, pues graficarla como lo habíamos hecho previamente. No sé, ahí sí les voy a ser sincero, yo no he profundizado mucho en esto, eso es lo que sé. Pero podrían investigar, pues, ¿no? O sea, yo aquí les doy como que les doy simplemente la pauta y bueno, ya depende de sus intereses, pues, y profundizar un poquito más, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, esto es con respecto a gráficos, ¿no? Esto es con respecto a gráficos, un repaso bastante rápido. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a lo que son funciones? Ahora sí. Ok. Entonces, a ver, antes de pasar, como hay dos tipos de funciones, ¿ok? Los que son funciones anónimas y funciones definidas por el usuario, ¿ok?
Una función anónima, básicamente se la define de esta manera. Se la define, le damos un nombre, ponemos igual este símbolo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, bueno, el símbolo del correo electrónico. Y definimos las variables, ¿cómo? Arroba, eso, arroba. Ya, entonces, esa es la sintaxis, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos el nombre de la función, arroba, entre paréntesis, la cantidad de variables que yo quiera definir, dependiendo de mi función, y yo defino, por ejemplo, en este caso, 1 menos exponencial de, ya, esta función de aquí. ¿Ok? Entonces yo, al momento de definirla, yo definí una función, si ustedes ven y notan en el workspace, se ha definido de una manera distinta, no es un dato, es una función, y ustedes luego pueden usar eso para decir, por ejemplo, f de 1, por ejemplo, evaluarlo, ¿no? Y obtienen un valor, ¿ok? Incluso pueden darle un valor, son vector, pues, ¿no? O sea, aquí significa que estamos dándole dos valores, varios valores a la misma función, tengo 3 imágenes respectivas, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, puedo graficar a partir de esto también. ¿Ok? Puedo graficar a partir de esto. Por ejemplo, si fuese una función de varias variables, yo defino con el arroba x, y, defino la función y listo, pues, ¿no? Esto va a servir más adelante, ¿ok? Ahora, otra cosa adicional, por ejemplo, para hacer derivadas, integrales y esto, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Déjenme ver si lo tengo por aquí escrito. Ya, sí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a usar como lo podría decirse. Sí, eso que le pregunto Alfredo, ya lo vamos a hacer más adelante, ¿ok? Vamos a hallar las raíces de una función, o sea, o un polinomio. Eso lo vamos a hacer más adelante. Espero que me alcance el tiempo. Bueno, entonces, por ejemplo, podemos definir, al hacer esto, miren, esto es importante, o sea, si quieren ver, por ejemplo, la derivada de una función, la integral de una función, etcétera, al definir ese comando simx, la x pasa a ser un tipo de símbolo, es decir, ya no es una variable como tal, sino es un símbolo, ¿okay? Por decirlo de alguna manera. Si yo a partir de esto puedo definir una función, por ejemplo, y igual x al cuadrado, ¿ok? Una vez que he hecho eso, ojo, porque si yo no hago eso y yo defino y igual x al cuadrado, me va a salir mensaje de error. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo les digo, el programa va a preguntar, bueno, ¿y qué es x? Y como x no está definido, pues me va a salir error. Pero yo lo he definido como un símbolo, es decir, un valor simbólico, yo ya puedo definir y. Y a partir de ahí, pues puedo usar el comando diff para hallar la derivada del orden que yo quiera. Por ejemplo, la derivada de primer orden, simplemente pongo diff de y, 1, me sale 2x. Derivada de segundo orden, me sale 2. ¿Ok? Entonces ahí yo puedo hallar las derivadas de una función. ¿Ok? Para hallar integrales es lo mismo, simplemente uso el comando int de y. Entonces la integral de x al cuadrado es x al cubo dividido para 3, pues, ¿no? Y si quiero una integral, pero definida, o sea, una integral definida, ¿no? Es decir, entonces yo puedo poner int, el mismo comando, pero pongo el valor inicial y el valor final. Entonces ahí esto me lo evalúo, pues, ¿no? Entonces a partir de esto, pues pueden hacer cualquier ejemplo, pues definen una función, por ejemplo, repito, ¿no? Y igual 1 sobre x, ¿ok? Y yo lo hago, por ejemplo, la derivada, y así sucesivamente, pues, ¿no? Puedo poner la derivada, por ejemplo, la cuarta derivada, pues, ¿no? O sea, la cuarta derivada de la función, la quinta derivada. ¿Ok? Muy bien. De hecho, chutica, ahí sí no he usado mucho esto, pero también puede servir para derivadas parciales. ¿Ok? Pero en ese caso tenemos que definir, voy a hacer esto es una prueba, si no me sale. Ok, puedo definir yo dos variables, ok, sin x y yo puedo definir una variable z igual x elevado al cuadrado, x elevado, aquí está, x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Okay, yo lo puedo definir y luego yo creo que puedo hacer diff de
Sí, sería así. Entonces, div, por ejemplo, de z, 1, en este caso, x. Entonces, yo puedo derivar la derivada parcial de la función con respecto a x es 2x. ¿Ok? Lo mismo, la derivada parcial de la función con respecto a y es 2y. ¿Ok? Y eso es, pues, ¿no? Puede ser bastante útil para los profesores que, bueno, que damos cálculo. Puede ser una herramienta útil, pues, ¿no? Tengo entendido que todo eso se puede hacer también en Octave. ¿Ok? Tengo entendido que sí. No, acá no. Aquí hay un problemita. Ya. Ok, yo voy a explicar qué pasa aquí. Voy a explicar qué pasa aquí con este pequeño problema que hay, ¿ok? Ya lo voy a explicar. Bueno, entonces eso sería. Ya voy a entrar a por qué, por ejemplo, me salió ese error. Voy a tratar de explicarlo para que también lo puedan usar en cómo es en Octave. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, importantísimo. Así para cerrar y ya entrar de lleno a lo que son funciones, que es la parte ya final del curso. Funciones, no tienen diferencia. Estas son funciones definidas por usuario, ¿no? Hablamos de algo de esto ayer y dijimos que una función es, tiene un nombre, tiene parámetros de ingreso y tiene parámetros de salida. Y por lo general, siempre cuando se define una función, es importante el que lo hace. Cada quien puede crear sus funciones. Por ejemplo, en la carpeta que yo les compartí en paquetes TCP, son funciones que yo he creado, pues, ¿no? Para mi uso. Y yo cuando las creo, pues, trato luego de la función, trato de escribir, bueno, cuáles son los inputs, cuáles son los outputs, para que cuando alguien lo lea, lo entienda, pues, ¿no? Incluso también es aconsejable indicar qué hace la función. Aquí, eso no había dicho, con el signo este de porcentaje, uno pone comentarios, ¿ok? Aquí uno puede decir, bueno, BMC es la heurística para resolver el problema del agente viajero, partiendo del punto P sub 0. No, pero, déjame ponerla acá también. Ok. Entonces, de esta manera, pues uno puede, cuando alguien lee, sabe en qué consiste la función, ¿no? Ok. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues uno puede hacer funciones dependiendo de su necesidad. ¿Ok? Por ejemplo, yo he creado 5 funciones. Esta fue la que hicimos ayer. También creo una función que calcula la distancia euclidiana para P puntos dados. ¿Ok? P es el conjunto de puntos y retorna la matriz de distancia euclidiana. ¿Ok? Yo la utilizo, por ejemplo, para este problema. Muchas veces la información me la dan es las coordenadas de los puntos. Yo a partir de esta función calculo justamente distancia euclidiana y con esa matriz D, pues posteriormente la utilizo justamente en una función que recibe la matriz D y el punto de inicio y me da la secuencia. Ok. Noten una cosa importante. Miren, por lo general, cuando uno trabaja en el M-File, uno desarrolla por ejemplo un programa principal o una línea de códigos, pero es diferente esto a una función. Bueno, primero porque la función empieza con un nombre llamado function, ¿ok? Y segundo, porque la función yo la puedo utilizar en otros programas. Si yo solamente guardo esto como un código, por ejemplo, lecture/4/code, yo no puedo utilizar esto en otro programa. Pero lo que yo sí puedo hacer, si yo defino mi función vecino, una función, utilizarla en un programa. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo tengo una función y yo la utilizo dentro de lo que se conoce como, aquí un ratito, allá es MATLAB, aquí está tutorial, paquetes, TSP, aquí no está, allá en códigos, aplicaciones. Ya, por ejemplo, miren, yo TSP, no tengo la diferencia entre esto y esto. TSP para mí es el programa principal. ¿Ok? ¿Qué hace TSP? Miren, TSP empieza, siempre una buena práctica cuando hacen un programa principal, empezar limpiando pantalla,
limpiando la memoria temporal y cerrando si hay figuras abiertas. ¿Ok? Ustedes ejecutan, lo primero que hacen es limpiar esto. Luego, cargo la data. Acuérdense que esta data, ya vimos la primera clase, pues cómo justamente guardar un archivo y cargarlo. Acuérdense que este archivo tiene que estar en la misma carpeta donde está el programa principal. Aquí está. ¿Ok? Luego, miren lo que hago. Yo utilizo, a partir ya de la función que creé, la utilizo para calcular la matriz de distancia. Esas son las ventajas de las funciones. Yo las puedo utilizar en programas. Un programa no la puedo utilizar en otro programa, ¿no? O sea, el programa simplemente ejecuta algo. La función la puedo utilizar en cualquier programa en la cual lo requiero utilizar. Luego que hago esto, una vez que tengo la matriz de distancia, utilizo, hay una solución inicial con la heurística vecino más cercano. Luego, ya un poquito más de optimización, aplico lo que se llama una heurística de búsqueda local, que es el 2OPT, para mejorar la solución que encontré con el vecino más cercano. Y finalmente, imprimo esa solución con mi función printSol. ¿Ok? Y al final muestro un mensaje diciendo la distancia total recorrida y uso la función distSP para decirle cuánto fue la distancia. Entonces, aquí, este es un programa principal, pero estoy utilizando todos los códigos que están que yo había creado, todas las funciones que había creado previamente, que son BMC, 2OPT, PrintSol, MatrixDist, distSP. Así es como funciona esto. ¿Ok? Creamos funciones para luego utilizarlas en programas principales. Luego repito, el programa principal resuelve algo en concreto. Yo solamente puedo ejecutar ese programa. Pero una función yo la puedo utilizar en varios programas. ¿Ok? Esa es la ventaja de las funciones. Muy bien, entonces, básicamente eso. Entonces, una vez que tengo estas funciones, pues yo puedo venir acá ¿cómo se llama? Al aplicaciones, a TSP, y yo lo que hago es poner TSP, ejecuto el programa, en el command window escribo TSP, y llama todas las funciones que he dicho para resolver este problema. ¿Ok? El problema de hallar el ciclo hamiltoniano de mínimo costo. ¿Ok? Esto de aquí ha sido resuelto por dos heurísticas. Primero una heurística de búsqueda local, que es la del vecino más cercano, y luego una heurística de mejora, perdón, una heurística constructiva, que es vecino más cercano, y después una heurística de mejora, que es el 2OPT, pues, ¿no? Entonces, ya eso es algo más de optimización, ¿ok? No entro ahí porque no es la razón de hacer el curso, pero vuelvo y repito, yo he compartido con ustedes estos archivos para que ustedes los puedan utilizar, pues no sin ningún problema. Ok, y a partir de esto, pues, esto abre la puerta, y esta es la parte importante, que ustedes pueden utilizar cualquier función que, si es que está disponible, simplemente sabiendo cómo utilizarla, ¿no? Esa es la parte fundamental, porque eso abre la posibilidad de que cada uno de ustedes, pues, dependiendo el área de interés, utilice una función en concreto. ¿Ok? Ya. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si hay alguna pregunta, ¿está todo claro? Ahora, antes de ir a funciones elaboradas por usuario, que son las que, por ejemplo, las que yo le compartí del TCP o las funciones para trabajar con grafos, ya lo vamos a hacer, tengo ejemplos. Antes de eso, por favor, quiero que revisemos. Acuérdense que MATLAB de por sí tiene funciones ya integradas, pues, ¿no? MATLAB o, en su defecto, Octave. Tienen funciones ya integradas. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver estas funciones de lo que me estaban preguntando hace rato. Vamos a algunas funciones, ¿ok? Por ejemplo, existen esas 5 funciones que ustedes ven ahí. Miren, por ejemplo, roads, vamos a empezar por roads, que me preguntaban por ahí. Roads es la función que me busca las raíces de un polinomio. Entonces, bueno, en las diapositivas está la explicación. Si no existiese esa explicación, ustedes la pueden encontrar poniendo help roads y ahí encuentran la información. Pues no se olviden de eso. Ya, entonces miren, ¿qué requiere roads? Requiere un ingreso de una función llamada, de un vector P, que contienen los n más 1 coeficientes del polinomio. ¿Y qué me devuelve? Me devuelve todas las raíces, un vector de raíces, pues no. Por ejemplo, si tengo este polinomio x a la cuarta más x al cubo menos 9x al cuadrado menos x más 8, ¿yo cómo escribiría ese vector? Pues escribiría 1, 1, menos 9, menos 1, 8. Escribo esto.
Y luego simplemente pongo rows, dp, y me va a generar justamente los puntos, lo que me preguntaba el compañero, pues, ¿no? Las raíces del polinomio, este es el polinomio, ¿no? Este es un polinomio. Ya vamos a ver también para resolver lo que es otra función, porque no necesariamente tiene que ser polinomio. ¿Ok? Y de hecho aquí está el gráfico, ¿no? Podemos hacer el gráfico, ¿no? ¿Cómo haríamos el gráfico? El gráfico lo haríamos, o para poner en práctica lo que hemos visto, definamos un rango x entre -4, espacio de 0.01 hasta 4, de hecho hasta 3 podría ser, y luego defino plot de x, y defino la función, pues, ¿no? Acuérdense que x es un vector, entonces va a ir x punto elevado a la cuarta más x punto elevado a la tercera menos 9 por x punto elevado al cuadrado menos x más 8. ¿Ok? Hago eso y al hacerlo pues grafico justamente el polinomio. ¿Ok? Ahora me dirán, ¿y cómo grafico una línea justamente en el eje de las x? Podríamos hacer esto, ¿no? Esto bueno, se me ocurre a mí. Primero activo Holon para que el gráfico siguiente se mantenga en esta figura. Y grafico plot de x, 0. Es decir, para todos los valores de x lleva a valer 0, pues no. Y le doy un colorcito si quieren, de color rojo, por favor. Ya. Entonces al hacerlo, plot. No está graficando. X. Déjame quitarle esta, solamente. Y debería graficar, ya no está. Ok, a lo mejor, bueno, necesito hacer un vector de ceros. Podría ser el caso. Sí, podría ser ceros. ¿Cuántos ceros necesito? Pues un vector de ceros que tiene